Tenemos hoy otra vez el texto de Lucas que nos da en esta sección antes de la llegada de Jesús a Jerusalén, donde nos advierte de la vigilancia, el estar atentos y en este sentido también interpretar todas las cosas de la vida, la fragilidad de la propia existencia a la luz de la conversión, de la vuelta a Dios, de que nuestra vida tiene un sentido, a pesar de la caducidad, a pesar del dolor, del sufrimiento, la vida nuestra está destinada a dar frutos. Jesús dice varias veces en el Evangelio que quiere que demos fruto y frutos abundantes. Entonces, en este contexto de la atención que tenemos que poner, de la vigilancia, del estar atentos, porque no sabemos el día ni la hora, en ver cómo administramos eso que el Señor nos ha regalado, que es la vida y que también de alguna manera es el tiempo. Este texto ya me lo escucharon citar varias veces porque es muy propicio para que lo tengamos en cuenta en el tiempo de la pandemia que estamos viviendo. Que Jesús no interpreta los sucesos trágicos, como que se derrumbe una pared de Siloé y aplaste 18 personas, o la maldad de Pilato, que mató a los galileos y mezcló la sangre con los sacrificios del templo, creando un grave inconveniente, o con los cataclismos naturales que pueden ser. Pero Jesús utiliza eso como motivación de la conversión. ¿Ustedes creen que la otra gente era más culpable? No, y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Si uno no se convierte, si uno no da fruto, en definitiva perece. Para que se entienda bien, porque el riesgo de lo religioso es que nos olvidamos de la encarnación. Y entonces lo tomamos totalmente supersticioso, es decir, que todo lo tiene que hacer Dios, o lo tomamos todo voluntarísticamente. Si yo me encomiendo, si me dejo estar, no. El refrán popular para mí indica el camino así un poco a lo bruto, pero la verdad. A Dios rogando y con el mazo dando, porque Dios hizo una realidad teándrica, Teos, Dios, y anerandros, hombre. Es una realidad que mezcla lo humano y lo divino. Primera Pedro, somos consortes divinae nature. Entonces es importante que nosotros tengamos esa perspectiva y que todo lo que es de alguna manera caduco, todo lo que en la vida nos impresiona, o inclusive las tragedias, para decirlo directamente, todo en nuestra vida tiene que ser un motivo de conversión. Por eso Jesús completa con esa parábola de que también estas noticias que nos llegan de afuera, de desgracias, de cosas tremendas, nos tienen que motivar para que nosotros revolvamos un poco la tierra. El Señor siempre intercede por nosotros y nosotros también tenemos que aprender ese ejercicio de interceder por el otro. Si hay un hermano que no está dando fruto, hay que tratar de ayudarlo, no a los palos, pero sí tratar de ayudarlo y de que tome conciencia. Es muy importante tomar conciencia, y esto es lo que nos cuesta, porque es cierto que el mecanismo que nuestra psicología tiene para, de alguna manera, autoafirmarse, es si uno intempestivamente va y enfrenta a otro y le dice, vos me hiciste eso, lo primero que te dice es que no, eso es instintivo. Después requerirá de una cierta madurez para ir asumiendo la culpa o no, y así se procede. Y con Dios en definitiva es lo mismo. Por eso la liturgia no es que quiere que nosotros que estemos con la cabeza abajo, que seamos pesimistas. ¿Por qué cada vez que empezamos la misa tenemos que recordar los pecados? Dios no necesita recordar nuestros pecados, porque los ve. Lo que nosotros tenemos que recordar es que necesitamos siempre progresar. Acuérdense la frase de San Ignacio: en la vida espiritual, el que no adelanta retrocede. En muchos aspectos de la vida, mismo cada tanto hablan los especialistas de la COVID, dicen que está en la meseta. En la vida espiritual no hay meseta. Si uno no está subiendo, está bajando. Eso no hay pérdida, es así. Por tanto, le tenemos que pedir al Señor esta gracia y providencialmente en este sábado, donde también recordamos a la Reina y Madre de Misericordia, para que a través de nuestra vida nosotros nos dejemos guiar por el amor y por la providencia de Dios,
tratando de trabajar en la unidad de la fe, un solo Señor, una sola fe. Pablo en la carta a los Efesios nos habla del trabajo que tenemos de unidad, que es una unidad en la diversidad, no es una uniformidad. Tenemos que tratar de cada uno desarrollar los carismas propios, pero en relación con los otros. Esta carta es muy bonita porque Pablo dice que tenemos que aspirar a la madurez de Cristo. No tenemos que ser niños llevados de aquí y de allí por cualquier viento de doctrina, por cualquier novedad. Tal vez nosotros que somos consagrados y ya con algunos años no nos dejamos llevar tanto por los vientos de doctrina, pero también con años tenemos que cuidarnos de los sentimientos, de los que sentimos, porque a veces es muy engañador eso y es muy subjetivo, porque tenemos que hacer crecer la madurez física, la madurez psicológica, la madurez espiritual, dice Pablo, confrontándola con la madurez de Cristo. El cristiano es maduro cuando camina junto a Jesús y cuando se configura con Cristo Jesús. Y eso se lo tenemos que pedir insistentemente y tenemos que trabajar en ello. Recordemos a este santo, San Antonio María Claret, el fundador de los misioneros de Hijos de María Inmaculada, llamados comúnmente los claretianos, que tuvo en su vida una situación difícil, tuvo que dar frutos en un aspecto muy difícil de su vida, porque nació en 1807 y el siglo XIX para España fue muy tremendo por los liberales, por la persecución religiosa que hubo. Él entró, después de rechazar una carrera importante en el mundo textil, entró a los 21 años, quería ser cartujo, pero terminó con el obispo de Vic. El obispo estudió teología en el seminario, que ya vamos a ver. Bueno, él estuvo un año y dice, no, me voy a los cartujos, agarra sus cosas, se va a los cartujos y en el camino una tormenta lo hace volver. Vuelve al obispado y se enferma. Está un tiempo enfermo y entiende que Dios quiere que se quede ahí. Se ordena, lo mandan a su pueblito, cerca de Barcelona, y comienza el tema bravo de la persecución. La familia y amigos hacen que pueda llegar vía Francia a Roma. En Roma se anota para la propaganda de la fe que hacían los curas que se tenían que oír por H o por B de sus países, iban a Roma y la propaganda Fide es la congregación que se encarga de la misión. Se anota, no lo llaman, pobrecito. Entonces cuando escucha que en España la cosa va mejorando, él sentía que tenía vocación para misionar en España, se va a su pueblo, está un poquito en paz, otra vez rebrota en el 1848 la persecución contra los sacerdotes, contra los religiosos, y un amigo de él, que lo acaban de nombrar obispo de Canarias, lo invita a ir a Canarias. En Canarias tiene esa intuición mística de que tiene que fundar la congregación, los hijos de Santa María del Inmaculado Corazón, y funda esa institución con mucho provecho para la misión y para la evangelización. Enterado la congregación de propaganda Fidei, que no lo había llamado pero había seguido sus pasos, lo nombra arzobispo de Cuba, porque el clero local tenía muchos problemas. Él se ordena en la Catedral de Vic y se va para Cuba, donde trabaja denodadamente. 5 veces visita su diócesis, que nunca había sido visitada, y trabaja muchísimo con la justicia social. Tienen cartas muy interesantes sobre todos los problemas que él tenía para exponer la fe y también para tratar la justicia social. Los terratenientes se la tenían jurada, de hecho le mandan a uno que él escribe en una cartita, dice, vino uno como para besarme el anillo, yo justo sacaba el pañuelo para sacarme la transpiración, y menos mal, porque cuando se agachó con una navaja de afeitar me tiró y me cortó de la frente a la barbilla y me rozó el brazo derecho, cuenta él, que un atentado que le cruzaron la cara de un navajazo. Bueno, siguió porque era muy respetado, era muy querido, hasta que en España cambia la situación política y le mandan a decir que lo necesitan para confesor
de la reina Isabel II, lo cual a él un poco lo desanima, porque dice, entre estar acá, que me necesitan ir a confesar a la reina, pero bueno, la obediencia. Entonces le pide 3 condiciones: que no lo metan en política, no ser del antecámara, es decir, que no tenga que estar pendiente, sino que pueda hacer cosas cuando la reina no lo necesita, y que no quería vivir en el palacio porque no quería los lujos del palacio. Le aceptan las 3 condiciones, se le pasa mucho tiempo en lo que él le gusta, predicando, hasta que otro movimiento político echan a la reina Isabel II, la destierran a Francia, y él se va con la reina porque era el confesor. Todos los cercanos a la reina tienen que marchar de España, y muere en el exilio, olvidado y calumniado, pero fiel a Dios, que es lo que importa. Lo que importa es dar fruto a Dios, ante Dios y no ante las personas. Así que le pedimos a San Antonio María que nos regale un poquito también de su amor a Jesús, de su amor a María, y que nos regale también esa humildad que tenía para dejarse llevar por lo que le pedían, por las enfermedades, por la tormenta, dejar esa humildad de los santos que ven la mano de Dios en todo. Encomendamos las intenciones de la misa y también aquellas cosas que guardamos en nuestro corazón, que nos preocupan, las confiamos en manos de María. Que así sea.